Vamos inmediato a ponernos en contacto vía Zoom con Omar Sempertegui, analista político internacional. Con él vamos a hablar. Fito, el primer ecuatoriano extraditado a los Estados Unidos. Buenos días, Omar. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Osvaldo? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es el alcance, primero los antecedentes y después, obviamente, qué significa esto de la extradición de Fito en términos del asunto de seguridad, de la lucha contra la delincuencia que lleva adelante el gobierno? Bueno, vemos que es un avance y que actualmente se está utilizando como una, digamos, se ha utilizado en comunicación al menos. El gobierno ha utilizado esto como agradeciendo a los votantes del tema de la consulta popular y el referendo que se realizaron hace, digamos, unos 12 meses atrás, no, más de 12 meses atrás, en 2023. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora se va a posicionar el tema de las bases militares. Entonces, sí es algo plausible que se diga que lo de Fito es algo positivo, que se diga que Fito, bueno, llegó a Estados Unidos y que en Estados Unidos lo van a hacer hablar y lo van a condenar y no se va a jugar, que es lo que principalmente nosotros acá en Ecuador no hemos podido controlar, que no se juguen, como se jugó hace poco también al FED, y que el sistema carcelario de Estados Unidos no es tan permisivo como el sistema carcelario que tiene Ecuador. Entonces, de todos esos puntos de vista, nosotros podemos decir que ha sido un acto positivo, que se puede utilizar esto como un mensaje para los demás capos de la mafia que operan en el Ecuador, que eventualmente podrían llegar a Estados Unidos por la extradición. Pero recordemos que esto no es, esto es un, digamos, un hecho único, no es un hecho colectivo, no es que sea llegado como lo que está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos, que venga de El Salvador a 200 personas, otro formato originalmente, pero envían a 100, 200 personas de una misma pandilla. En este caso, hemos cortado una cabeza visible, que es Fito, pero siguen existiendo más personas que operan, que siguen ocupando el rol de Fito o que operan, digamos, tratando de seguir la hoja de ruta que les dejó Fito en algún momento. Entonces, para nosotros hablar de seguridad ciudadana, cuando se habla de crimen organizado transnacional y se habla de crímenes transfronterizos, tenemos que tener en cuenta que, digamos, en Colombia, en Perú, quiénes son las personas que han estado, digamos, colaborando, no solamente en la logística, sino también en temas de infiltración del Estado. Porque recordemos que este asunto en la Asamblea, hace poco habló Salcedo, ahora está saliendo Jordán, que también quiere hablar, se habla de que hay vínculos con ciertos partidos, que se habla con empresas, de empresas que están operando en lo que es proveer al Estado en servicios y productos, o etcétera, que han sido infiltradas por la mafia. Pero el problema no solo es que son infiltradas por la mafia o por los capos de los narcos, sino que el tema es que son utilizadas para lavar dinero. Entonces, por eso hay incluso registros que se habla de que los bancos, digamos, los bancos son los principales lavadores de dinero. Entonces, es toda una cadena y se ha hecho una contaminación total del sistema financiero, del sistema económico ecuatoriano que digamos, no sorprendería que en un futuro próximo escuchemos a ciertos políticos de cierta tendencia, no puedo decir cuál porque todavía no es algo cierto, pero puede ser que suceda, que comiencen a hablar de la economía paralela que se ha manejado por medio de la criminalidad, que si se controla 100%, esto podría generar un hueco en la economía nacional ecuatoriana. Algo que se habló en México y se habló en Colombia en algún momento y en El Salvador también cuando se hablaba de este tema del narco y el control del narcotráfico y de cómo la economía paralela que se maneja nutre eventualmente al PIB nacional de estos países. Entonces en Ecuador quizás ese tema salga a flote. Y el tema que mencioné al inicio, ¿no? El tema de las bases militares. Entonces yo creo que lo que ha pasado con Fito es algo muy positivo, pero que solamente es un caso que todavía no nos dice, realmente nos da una paz al Ecuador de decir se va a acabar la matanza, se va a acabar la explosión, se va a acabar todo este asunto que está pasando en las calles de que no se puede progresar y que estamos todos con miedo de que nos pase algo. Claro, claro que sí. Eh, a ver, es cierto que el hecho de mantenerlo acá en las cárceles ecuatorianas era un mayor riesgo para la vida de Fito antes que estar en las de Estados Unidos. Fito era casi como el Chapo ecuatoriano, digo. Se fugaba y cuando quería tenía controles dentro de la cárcel. Incluso ahora hay varios periodistas que están hablando de los vínculos amorosos que tuvo con alguna de las personas que operaba en esto de
no recuerdo si es que se hizo pasar, ese detalle no lo tengo claro, no sé si se hizo pasar por uno de los guías penitenciarios o si era un guía penitenciario que terminó siendo cautivada por este líder, ¿no? Pero el tema es que llegaron a eso, ¿no? Y llegaron al tema de que habían personas que infiltraban chips, infiltraban armas, infiltraban comida, infiltraban lo que sea. Entonces, eso no creo que pase en todo el mundo, creo que es algo que pasa en sistemas penitenciarios que tienen una infraestructura paupérrima y que no se ha actualizado y que de pronto no tenemos no solamente la logística, sino la infraestructura, como digo, no tenemos las suficientes pabellones para poder evitar el hacinamiento, porque en el hacinamiento comienzan a pasar cosas y bueno, terminan cooptando las fuerzas, porque siempre hay el primo del primo, o el amigo del amigo, o el hermano, siempre hay un familiar que puede tener un vínculo con algún guía penitenciario y terminan corrompiendo a esta persona, sea por conveniencia o por amenaza también, porque son ambas. Entonces, si tenemos este asunto que está pasando, y no es la primera vez que lo escuchamos, y esto no es nuevo, no es pasó recién conflicto, ha pasado durante años, saber que está en Estados Unidos y que se va a evitar por lo menos eso, y que no va a poder seguir operando. Y si recordamos las imágenes, de, por ejemplo, del Chapo Guzmán, que al principio cuando fue atrapado, pues salía sonriente, salía todo vigoroso, vibrante, como un héroe casi, ¿no? Del mundo narco, del mundo delincuencial, y que luego de unos cuantos años de encierro, pues ya se lo ve con la mirada perdida, ya se lo ve apagado, aturdido, se lo ve que le ha pasado factura el tema del encarcelamiento. Entonces, en un futuro próximo veremos lo mismo con Fito. Ya no va a ser el gran Fito, sino que va a ser el Fito que ya se va a dar cuenta que no tiene ninguna otra escapatoria más que colaborar con la justicia para poder acortar la penalidad que le van a meter. Claro, va a ser bastante difícil que allá tenga los privilegios que tenía dentro de la cárcel acá en el Ecuador, por ejemplo. Sin embargo, ¿hasta qué punto esto abre un precedente y abre el camino para que otros líderes de bandas delincuenciales y terroristas también sigan el mismo camino? Efectivamente. Bueno, recordemos que la extradición no es, muchas personas piensan que la extradición es como que mandemos a todos los ladrones, a todos los delincuentes para allá. La extradición es un tratado, es un acuerdo internacional entre dos naciones, dos o más naciones, dependiendo de qué tipo de sistema tengamos, pero que tiene que ver con un nexo causal, por decirlo así, ¿no? Tiene que haber que hubo un crimen en Ecuador, hubo un crimen en Estados Unidos, y por el crimen en Estados Unidos vinculado al crimen con Ecuador se lo tiene que enviar a pagar la pena allá en Estados Unidos. Entonces, esa es la configuración actual de extradición. Entonces, ahora, pues hace poco salió el tema de la audiencia, ¿no? Que se hizo muy famosa, que salió en redes, estamos en una época de hiperconectividad, entonces todo el mundo pues, se conectaba al teléfono a ver la audiencia de Fito para la extradición. Y algunos se quejaron diciendo, pero es como que lo han mandado de vacaciones, pues es que Estados Unidos es más chévere. Esos eran los comentarios que salieron en redes, sobre todo en X, que es donde se caldean todas las emociones. Y que básicamente quisieron posicionar como que Fito decidió irse porque para él estaba mejor. Pero eso es un tema comunicacional, no es un tema legal. El tema legal es que él se pide la extradición porque él cometió un delito que afectó a Estados Unidos. O sea, no, digamos, no es que pisó a Estados Unidos y cometió un delito dentro de Estados Unidos, Totalmente pero de cometió un acuerdo. delito. Totalmente de acuerdo, Entonces, especialmente quienes están vinculados con el narcotráfico y que están trabajando con los cárteles internacionales, especialmente los mexicanos que ingresan droga a Estados Unidos, ya es una forma de vinculación. exactamente. Entonces, por ese motivo, no nos sorprenda que en un futuro comenzamos a ver más extradiciones, y no solamente más extradiciones en el sentido de capos puntualmente, digamos, de los cárteles ecuatorianos o de las pandillas ecuatorianas, sino también por el asunto de, digamos, lavado de activos, que eso sí es uno de los fuertes en Estados Unidos, ¿no? Es cuando, recordemos que en las épocas del Capone y de muchos capos de la mafia, no los podían atrapar por el delito per se, pero los atrapaban por lavado de activos, liquidación de activos, por blanqueamiento de bienes y todos estos asuntos, que para Estados Unidos el asunto fiscal es de suma importancia y tienen organismos, digamos, internacionales que colaboran para hacer el seguimiento de los movimientos financieros y ver el impacto económico digamos, del crimen en general. Tenemos nuestros grupos, que es el grupo Egmont, tenemos el GAFI, por ejemplo. Entonces, estos grupos, ¿qué sucede? Que ellos no son muy famosos, digamos, en el mundo popular, ¿no? Pero existen y son grupos que tienen un rastreo y un registro de los movimientos o pueden llegar a acceder a tener información de primera mano porque pueden romper ciertos filtros, ¿no? Como por ejemplo el tema de los bancos. Los bancos en Ecuador, por ejemplo, para nosotros acceder a cierta información tenemos que entrar en un proceso judicial, el juez tiene que solicitar de oficio, bueno, ese es todo un procedimiento. Pero estos grupos, cuando un país está suscrito a estos grupos como los que mencioné,
este proceso lo hacen también de forma internacional y administrativa, o sea, no tiene que haber un proceso judicial de por medio, simplemente comienzan a hacer una investigación por sospecha. O sea, digamos, sería como una especie de WAFE, pero a nivel internacional y con mayor alcance. Y son varios grupos que operan de diferentes formas, incluso llevan registro de los impactos económicos de los países de la economía paralela de los narcos. Entonces ellos ya saben cuánto se mueve. Por ejemplo, cuando salen cifras de se mueven 5.000 millones al año en narco en tales países. Ellos tienen ese registro porque saben cuánto se mueve. Entonces, creo yo que nosotros como Ecuador deberíamos buscar una forma digamos, de suscribirnos a estos tratados y de entrar a colaborar plenamente con estos organismos para buscar alguna forma de evitar que esto se normalice, ¿no? Porque algunas personas, incluso ya el tema de la cultura narco, como se habla, ya no, normalizan el tema de que si alguien tiene dinero, ¿no? Eso de que, tiene plata, eso es lo que importa. La persona que tiene dinero tiene la verdad, y la persona que tiene la verdad y el dinero tiene el poder. Entonces hacen lo que quieran, se saltan filtros, y nosotros los que estamos, digamos, en el día a día, sacándonos el aire, pues, a veces nos damos cuenta que eso afecta no solamente a la sociedad, sino al país, digamos, a la institucionalidad. Yo creería que sí, que deberíamos apuntar a que no sea el único y que no sea simplemente un tema de propaganda, sino que se transforme en un sistema que extraditemos a todas las personas que están afectándonos, digamos, nuestra seguridad aquí en el país. Gracias Omar por darnos precisamente ese tipo de datos con relación a los alcances de este tema que está sonando en los medios de comunicación, la extradición de Fito a los Estados Unidos para que sea juzgado con las leyes de ese país, previo, claro, a las limitaciones que tienen bajo los acuerdos firmados entre Ecuador y Estados Unidos para el tratamiento de este tipo de casos. Omar Sempertegui, analista político internacional, Fito, el primer ecuatoriano extraditado a Estados Unidos, el tema. Gracias. Muchísimas gracias. Hacemos una brevísima pausa antes de continuar.